Hay algo curioso en los impulsos cristianos. Parece que nada contribuyen a su difusión: la intelectualidad, el saber, la erudición y el conocimiento. Diríamos que el cristianismo se extiende, no importa el pensar en su favor o en contra, más aún que en el moderno materialismo aparece, en cierto modo, como convertido en lo contrario. ¿Qué es lo que se extiende? No son las ideas del cristianismo, no es la ciencia cristiana la que se extiende. Se podría afirmar: lo que se extiende es el sentimiento moral que el cristianismo infundió a la humanidad. Pero si se considera la moralidad que en aquel tiempo imperaba, se verá justificado mucho de cuanto se describe como enfurecimiento de los adeptos al cristianismo contra sus adversarios efectivos o supuestos. Ni tampoco puede impresionarnos la moralidad que reinaba en las almas de alta cultura intelectual, incluso en su pensar realmente cristiano. ¿Qué es lo singular que se difunde? ¿Qué es lo que triunfalmente se expande en el mundo? Preguntemos lo que al respecto nos dice la ciencia espiritual, el conocimiento clarividente. ¿Qué es lo que impera y obra en los hombres incultos que desde el este penetran en el helenismo y romanismo altamente cultos? ¿Qué impera en aquellos que llevan el cristianismo al ajeno mundo germánico? ¿Qué es lo que impera en la moderna ciencia natural materialista en que, en cierto modo, la doctrina todavía cubre su rostro con un velo? En fin, ¿qué es lo que reina en todas esas almas si no son impulsos intelectuales ni siquiera morales? Es el Cristo mismo quien va de corazón a corazón, de alma a alma, quien pasa por el mundo. Poco importa que en el correr de los siglos las almas le comprendan o no. Debemos prescindir de nuestros conceptos, de toda ciencia, señalar lo que es la realidad y hacer ver que el Cristo mismo misteriosamente obra en millares de impulsos, tomando forma en las almas, compenetrando y estando presente en miles y miles de hombres. En los hombres sencillos es el Cristo mismo quien anda por el mundo griego e itálico. Más tarde es el Cristo mismo quien anda junto a los maestros que llevan el cristianismo a los pueblos germánicos. Es el mismo, el verdadero Cristo, quien realmente va de lugar a lugar, de alma a alma, quien penetra en ellas, quien penetra en ellas. No importa lo que ellas mismas piensan acerca del Cristo. Lo voy a comparar con algo trivial. ¿Cuántos hombres hay que nada entienden de la composición de los alimentos y que no obstante se nutren primorosamente? Nutrirse nada tiene que ver con entender algo de las sustancias alimenticias. Lo característico es que la penetración del cristianismo en el mundo de ninguna manera dependía de la comprensión de parte de los hombres. He aquí un secreto que solo se puede esclarecer si se contesta la pregunta: ¿cómo obra el Cristo mismo en el ánimo del hombre? Con respecto a esta pregunta, la atención de la ciencia espiritual es atraída por un acontecer cuyo significado, en el fondo, solo puede revelarse por la visión clarividente, un acontecimiento que concuerda plenamente con lo que acabo de exponer. Además, veremos que ya pasó el tiempo en que de la manera caracterizada el Cristo influyó en la evolución. Ahora ha llegado el tiempo en que es necesario que los hombres lleguen a conocer, a comprender a Cristo. Bueno, hasta ahí tienen alguna pregunta, comentario. Bueno, entonces voy a seguir leyendo. Por la misma Si razón, quieres, sí, dime, Santi, Vladimir. si quieres, te apoyo la lectura. Ah, vale, Vladimir, muchas gracias. Bueno, Santi, con gusto. Por la misma razón, también es preciso contestar la pregunta en nuestra época, ya ha precedido la otra en que el impulso de Cristo pudo extenderse sin haber sido comprendido.
El acontecimiento a que la conciencia clarividente es conducida es el de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. La visión clarividente suscitada por la realidad del impulso de Cristo en sentido antroposófico, primero fue dirigida al acontecimiento de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. ¿Qué sucedió en aquel instante de la evolución terrestre, el cual al principio, bastante incomprensible, se nos describe como el descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles? Si se investiga con la vista clarividente lo que allí sucedió, la ciencia espiritual obtiene una respuesta, una explicación de lo que se relata, que hombres sencillos, como también lo eran los apóstoles, súbitamente comienzan a hablar en otras lenguas, diciendo de lo que desde las profundidades del espíritu debían expresar y que de ellos no se esperaba. Realmente en aquel momento el cristianismo, los impulsos cristianos, comenzaron a difundirse de una manera independiente de la comprensión de parte de los hombres entre los que se propagaba. Partiendo del acontecer del Pentecostés, fluye la corriente que hemos caracterizado, que fue en realidad ese acontecimiento del Pentecostés. Para la ciencia espiritual surgió esta pregunta. Y el quinto evangelio comienza con la respuesta que la misma ciencia espiritual puede dar a esta pregunta. Muchas gracias, Vladimir. Con gusto, Santi. Bueno, no sé si de ahí tienen alguna pregunta, comentario o continuamos. Bueno, continuamos. Segunda conferencia. Empecemos por contemplar, como lo hemos anunciado, el acontecimiento de Pentecostés. En la primera conferencia ya se ha aludido a que la mirada de la investigación clarividente primero ha de dirigirse a dicho acontecer, pues éste se presenta a la visión retrospectiva cual un despertar que ha sido experimentado en el día que por la fiesta de Pentecostés se conmemora, por las personalidades generalmente llamadas los apóstoles o discípulos de Cristo Jesús. No es fácil evocar una imagen exacta de los respectivos fenómenos, sin duda extraños, y con el fin de obtener una idea exacta con relación al tema de este ciclo de conferencias, será necesario recordar, digamos, en la profundidad del alma, mucho de lo tratado en anteriores contemplaciones antroposóficas. En aquel momento los apóstoles tuvieron la sensación de un despertar, la sensación de que durante mucho tiempo había vivido en un inusitado estado de conciencia. Efectivamente, fue cual un despertar de un profundo sueño, pero un sueño extraño, un estado onírico. De tal manera, estoy hablando de estado de conciencia de los apóstoles mismos, de tal manera que en todo momento, como hombre regularmente sano, se cumple con los quehaceres cotidianos, de modo que los demás ni se dan cuenta de que uno se halla en otro estado de conciencia. De todos modos, llegó el momento en que los apóstoles tuvieron la sensación de haber pasado varios días en un estado de ensoñación, del cual despertaron con el acontecimiento de Pentecostés. Este despertar lo experimentaron de un modo singular. Tuvieron la sensación de que el universo hubiera bajado sobre ellos algo que sólo podría llamarse la substancia del amor cósmico. Los apóstoles sintiéronse como despertados del citado estado onírico y fecundados desde lo alto por el amor que impera en todo el universo. Tuvieron la sensación de haber sido despertados por todo aquello que como la prístina fuerza del amor compenetra y da calor al universo,
como si la prístina fuerza del amor hubiera penetrado en el alma de cada uno de ellos. Además, al observarlos, como entonces hablaban, les causaba una extraña impresión, pues sabían que los apóstoles habían vivido, hasta entonces, de una manera sumamente sencilla. Si bien en los últimos días algunos se habían comportado de un modo algo extraño, como sumergidos en la ensoñación, pero ahora parecieron hombres transformados, que efectivamente habían adquirido un estado del alma totalmente nuevo, hombres que habían dejado atrás toda estrechez y todo egoísmo de la vida, y que habían ganado infinita amplitud del corazón y extensa tolerancia interior, junto con una profunda comprensión por todo lo humano sobre la tierra. Además, tuvieron la capacidad para expresarse de tal manera que cualquiera los entendía. En cierto modo dieron la impresión de que eran capaces de mirar en el corazón y en el alma del prójimo para descubrir los profundos secretos del alma y poder confortar y decir lo que cada uno necesitaba. Naturalmente causó asombro que semejante transformación pudiera producirse en unos cuantos hombres. Ellos mismos, que por el espíritu del amor cósmico habían sido despertados, sintieron en sí mismos una nueva comprensión. Comprendieron lo que, por cierto, en íntima comunidad de las almas había tenido lugar, pero sin haberlo entendido antes. Ahora, en aquel instante, surgió ante el ojo del alma la comprensión de lo realmente sucedido en el Golgota. Si miramos en el alma del apóstol, a quien en los otros evangelios se llama Pedro, su interior anímico revela a la visión clarividente retrospectiva que a partir del instante en que los otros evangelios es llamado la negación, su conciencia terrenal en cierto sentido había quedado como totalmente cortada. Ahora, en cierto modo, percibió aquella escena de la negación cuando le habían preguntado si él había estado con el Galileo. Ahora estuvo consciente de que en aquel momento lo había negado, porque su conciencia se había ofuscado y había entrado en un estado parecido a lo onírico, como alejado a un mundo totalmente distinto. Fue para él como cuando alguien al despertar recuerda lo sucedido el día anterior antes de haberse dormido. Así también recordó Pedro lo que comúnmente se llama la negación, el haber negado 3 veces, antes que el gallo hubiera cantado 2. Y así como se va haciendo de noche, sobrevino ahora un estado intermedio de la conciencia de Pedro, pero no un estado lleno de imágenes de ensueño, sino de visiones como de una conciencia superior, un participar de hechos puramente espirituales. Todo lo que desde aquel entonces había sucedido y que Pedro, en cierto modo, había presenciado durmiendo, surgió ahora ante su alma como un ensueño clarividente. Ante todo llegó a percibir el acontecimiento del que realmente puede decirse que lo había presenciado durmiendo, porque para su plena comprensión se requiere la fecundación por el amor cósmico universal. Ahora percibió las imágenes del misterio del Gólgota, al como con la conciencia clarividente retrospectiva podemos evocarlas, si establecemos las condiciones pertinentes. Bueno, hasta ahí tienen alguna pregunta, comentario, o continuamos. O sea, lo que he entendido es que uno normalmente, uno con la mente racional ve la negación de Pedro como una, entre comillas, casi que traiciona por miedo, bueno, por temor a Cristo, pero entonces aquí nos estamos dando a entender que no es así, ¿no? En efecto, Steiner da a mostrar que él tenía una especie de conciencia diferente a la estado de vigilia normal, ¿no? Cuando negó a Cristo. Entonces, eh, ahí se muestra, entre otras cosas, que normalmente, digamos, uno siempre, eh, por, por costumbre o por la manera de ver el mundo, y porque siempre ha sido así desde el punto de vista nuestro, que los seres humanos, digamos, siempre han tenido el mismo estado de conciencia como nosotros actualmente lo estamos, ¿no? Digamos, un estado de vigilia totalmente conscientes de día y otro de noche cuando estamos dormidos, que estamos inconscientes. Pero hay otros intermedios
que digamos pueden evocarse y antes era muy común, en la época de Cristo y antes, ¿no? Esos estados, creo que los que han leído Carlos Castaneda lo, lo, lo pueden ver con otro nombre, pero no me acuerdo cómo es que En hay. soñar, en soñar. Ensoñar. Ensoñación. Sí, exactamente, ensoñación. Es algo más avanzado que el sueño normal, porque en el sueño normal está totalmente, digamos, se está totalmente inconsciente. En la ensoñación es un estado que no es el de vigilia diurno, sino nocturno, pero consciente. Entonces, ese es un estado nuevo. El de Pedro creo que es un estado intermedio, ¿no? No es como el de Carlos Castaneda o como el de los iniciados, sino que es algo entre nocturno y diurno, sí, o sea, como medio, como cuando recién se despierta y está como medio así, medio perdido. Algo así es lo que está describiendo Steiner de cómo tenía Pedro su conciencia en el momento de la negación, ¿no? Entonces sí, Vladimir, esa es como la idea. Gracias, Santi. Ok, muy bien, no sé si alguien tenga algún otro comentario o pregunta. Bueno, continuamos. Francamente, no es fácil decidirse a expresar con palabras lo que se revela al penetrar con la mirada en la conciencia de Pedro y los demás que estuvieron reunidos en aquella fiesta de Pentecostés. Solo con el más hondo respeto es posible hablar de estas cosas. Diría que emociona sobremanera saber que se pone pie en suelo sagrado de la conciencia humana al expresar con palabras lo que aquí se abre a la visión del alma. A pesar de ello, y a raíz de ciertas condiciones anímicas de nuestro tiempo, resulta necesario hablar de estas cosas, pero plenamente consciente de que vendrán tiempos distintos a los nuestros, tiempos que considerarán estas cosas con mayor comprensión que los nuestros, pues para comprender mucho de lo que al respecto hemos de decir, será preciso que el alma humana se libre de diversos elementos que ella necesariamente contiene, debido a la civilización de la época. En primer lugar, la visión clarividente percibe algo que parece ofender la actual ciencia científico-natural. No obstante, me veo precisado a expresar con palabras, lo mejor que pueda, lo que a la visión del alma se presenta. No tengo la culpa si lo que debo decir acaso penetre en las almas no suficientemente preparadas y luego sea exagerado, de modo que no pueda sostener frente a conceptos de la ciencia actual. O sea que aquí está advirtiendo Steiner que va a decir algo que actualmente para nuestra ciencia va a ser un error garrafal, pero se va a arriesgar a decirlo. Te sigo leyendo. La visión clarividente es atraída por un cuadro que presenta una realidad, a la cual también en los otros evangelios alude, pero que de todos modos ofrece un singular aspecto dentro de la profusión de imágenes que la visión clarividente retrospectiva percibe. Esta visión es efectivamente atraída por un obscurecimiento terrestre. Se reproduce la sensación del singular instante en que, durante horas, como en el caso de un intenso eclipse solar, el sol físico sobre Palestina, sobre el lugar de Gólgota, se había obscurecido. Da la impresión, la que incluso ahora la clara visión científico-espiritual es capaz de verificar cuando realmente sobreviene un eclipse solar, que en tal momento para la visión del alma todo lo que circunda al hombre se presenta de un modo totalmente distinto. Dejo aparte todo lo producido por el arte y la técnica humana en cuanto al aspecto que ofrece el eclipse solar. Se requiere un ánimo fortalecido y la certeza de que todo eso debió producirse para resistir a las potencias demoníacas que durante un eclipse solar se alzan de la grosera técnica exterior. Mas no quiero extenderme sobre este asunto, sino llamar la atención sobre el hecho de que en tal momento se presenta lleno de luz lo que, de otro modo, solo se alcanza por muy difíciles meditaciones. Se percibe entonces de manera distinta todo lo vegetal y lo animal. Cada mariposa presenta un aspecto distinto.
Es algo que en profundo sentido conduce a la convicción de que en el cosmos existe una íntima relación entre la vida sobre la Tierra y una vida espiritual que pertenece al Sol, y que en cierto modo tiene su cuerpo físico en lo que como Sol se percibe. Y cuando la luz física forzadamente se oscurece porque se interpone la luna, no es lo mismo que cuando la noche simplemente no hay sol. Durante el eclipse solar, el aspecto de lo terrestre que nos circunda es muy distinto del simplemente nocturno. Cuando hay eclipse solar, se nota un erigirse de las almas grupales de vegetales y animales, un debilitarse de las corporidades físicas de vegetales y animales y un esclarecer de todo lo que representa el modo del ser del alma grupal. Bueno, no sé si hasta ahí tengan alguna pregunta, inquietud, comentario, etcétera, etcétera. O sea que durante esos eclipses solares se potencian las almas demoníacas, los espíritus demoníacos. Sí, sí. Y también las almas grupales salen a flote, supuestamente. Bueno, muy bien. No sé si tengan algún comentario, pregunta o continúo. Bueno, voy a continuar. Si en algún momento tienen alguna pregunta, me interrumpen y la tratamos de responder. Todo lo expuesto lo percibe la visión retrospectiva clarividente si se dirige hacia el instante que dentro de la evolución terrestre se denomina el misterio de Golgota. Entonces surge algo que podría describirse así. Se aprende a descifrar lo que significa aquel singular signo de la naturaleza que a la visión clarividente retrospectiva se presenta en el cosmos. Repito, que no es culpa mía si me veo precisado a leer, según la escritura oculta, un fenómeno de la naturaleza, por lo demás común que tuvo lugar justamente en aquel punto de la evolución terrestre. Al leerlo tal como espontáneamente se presenta, en contradicción con todo conocimiento materialista actual. Es como cuando se abre un libro y se lee lo allí escrito. Lo mismo ocurre al presentarse aquel fenómeno cuyos mismos signos indican lo que debe leerse. Esos signos del cosmos nos obligan a leer lo que la humanidad debe llegar a conocer. Da la impresión de que una palabra escrita en el cosmos, un signo cósmico. ¿Qué es lo que lee allí el alma que se abre? En la conferencia anterior he expuesto que al llegar la época de la cultura griega, la humanidad alcanzó un nivel evolutivo que en Platón y Aristóteles se elevó a muy alto grado de desarrollo del alma humana y de la intelectualidad. En muchos respectos, en los tiempos posteriores, el saber alcanzado por Platón y Aristóteles no fue superado, pues en cierto modo la intelectualidad había llegado a un nivel supremo. Si se considera este saber intelectual que por el actuar de predicadores viandantes, precisamente en la época del misterio de Golgota, se había popularizado enormemente en las penínsulas griega e itálica, si se considera que dicho saber se había difundido de una manera que hoy no se comprende, se tiene la impresión comparable a un leer de aquel signo oculto que, escrito en el cosmos, apareció. Con la conciencia clarividente así desarrollada, nos decimos entonces, todo este saber que la humanidad ha reunido a que en el tiempo precristiano se ha elevado, tiene como signo la luna, la cual, para el punto de vista terrenal, anda por el universo. Ese signo es la luna, porque para la cognición superior de la humanidad, este saber no ha actuado como para esclarecer, para dar solución a enigmas, sino para obscurecer, tal como por el eclipse solar la luna oscurece al sol. Y aquí lo que se lee. Todo el saber de aquel tiempo no esclareció, sino que
obscureció el enigma del mundo. Y el clarividente percibe el obscurecimiento por el saber del tiempo antiguo, de las regiones espirituales superiores del mundo, saber que se colocó ante el verdadero conocimiento, tal como la luna eclipsa al sol cuando se produce el eclipse solar. Y el acontecimiento exterior se convierte en expresión de que la humanidad había alcanzado un grado de desarrollo en que el saber adquirido dentro de la esfera de la humanidad misma se colocó ante el conocimiento superior, como la luna ante el sol en eclipse solar. En aquel oscurecimiento del sol se percibe escrito en el cosmos mediante un grandioso signo de la escritura oculta, el oscurecimiento solar de la humanidad dentro de la evolución terrestre. He dicho que la conciencia humana del presente lo sentiría como una ofensa, porque ya no tiene capacidad para entender el obrar del espíritu en el universo. No quiero hablar de milagros en sentido corriente, o sea, de un quebrantar de la ley de naturaleza, pero no puedo menos denunciar cómo aquel oscurecimiento del sol puede leerse, y que no hay otra alternativa que mirar con el alma y, en cierto modo, leer que aquel fenómeno de la naturaleza expresa. Con el saber lunar se había producido un oscurecimiento frente al mensaje solar superior. Entonces aparece ante la conciencia clarividente la imagen de la cruz del Golgota con el cuerpo de Jesús entre los dos ladrones. Y luego otra imagen, la que se mantiene tanto más firme cuanto más se trata de rehuirla a la imagen del descendimiento de la cruz y de la sepultura. Con ella se presenta otro grandioso signo, escrito en el cosmos, y que debe leerse para entenderlo como un símbolo de lo realmente sucedido dentro de la evolución de la humanidad. Al contemplar con la mirada del alma la imagen de Jesús descendido de la cruz y de la sepultura, se experimenta un sacudimiento producido por un terremoto que tuvo lugar en aquella región. Bueno, hasta ahí no sé si tengan alguna pregunta, comentario u objeción. ¿Todo está claro? Sigo leyendo, ustedes me dirán. Sigamos aquí. Vale, muy bien. Es de esperar que a su tiempo la ciencia natural comprenderá mejor la relación entre este terremoto y el oscurecimiento del Sol, pues ya existen, aunque de forma incoherente, ciertas teorías que señalan una relación entre el eclipse solar y terremoto, e incluso explosiones en minas. Aquel terremoto ocurrió a consecuencia del eclipse solar. Ese mismo terremoto sacudió el sepulcro en que se había puesto el cuerpo de Jesús y arrastró la piedra que allí se había colocado. Se abrió una hendidura y ella cogió el cuerpo. Un nuevo sacudimiento volvió a cerrar la hendidura sobre el cuerpo. Cuando la mañana siguiente acudió la gente al sepulcro, este estaba vacío porque la tierra había cogido al cuerpo de Jesús, mas la piedra se encontraba al lado de la tumba. Contemplamos una vez más la sucesión de las imágenes. En la cruz de Gólgota muere Jesús. Cae la oscuridad sobre la tierra. En el sepulcro abierto se pone el cuerpo de Jesús. Un temblor sacude el suelo y la tierra coge el cuerpo de Jesús. La hendidura producida por el temblor vuelve a cerrarse. La piedra es arrastrada a un lado. Son sucesos que efectivamente ocurrieron y debo describirlos de esta manera. Por más argumentos en contra que los hombres de la ciencia natural aporten, la visión clarividente lo ve tal como acabo de relatarlo. Y si alguien quisiera sostener que no es posible que en el cosmos apareciese, como poderoso lenguaje en signos, un símbolo como expresión de que algo nuevo ha entrado en la evolución de la humanidad, si alguien quisiera decir que las potencias divinas no escriben en la Tierra por medio de semejante lenguaje de señas, como por ejemplo un oscurecimiento del sol y un terremoto, yo respondería, respeto vuestra creencia de que no puede ser, pero sin embargo, es verdad que sucedió.
Me imagino que un Ernesto Renan, quien escribió aquel curioso libro Vida de Jesús, diría, semejantes cosas no merecen fe, solo se cree lo que se puede reproducir experimentalmente. Pero esto es insostenible, pues Renan seguramente cree que existió el período glacial, aunque no es posible reproducirlo experimentalmente. Es absolutamente imposible retraer la época glacial. Sin embargo, todo naturalista cree que existió. También es imposible que aquel signo cósmico vuelva a presentarse a la humanidad. No obstante, tuvo lugar. Bueno, no sé si ahí tengan algún comentario, pregunta, inquietud. Bueno, que yo recuerde, en la Biblia no se dice nada de eso, ¿no? De qué pasa con el cuerpo de Jesús, ¿no? O Dice, sea, dice que se resucitó, entonces que por eso se desapareció. porque cuando Él se aparece a los, después del Calvario, de su crucifixión, eh, yo casi que lo he asumido como algo más, pues digamos que eh, momentáneamente se encarnó en un cuerpo, en algo material como para no sé, para alentar a los apóstoles, pero de ahí para allá no, no más. Entonces, no se dice nada más de eso, ¿no? Exactamente. Lo que los cristianos católicos y también no católicos, para cualquier cristiano, la idea que se tiene en mente de ese suceso es que Cristo resucitó. ¿Qué significa eso? Pues que el cuerpo lo volvió espíritu, ¿no? Se evaporó. Porque cuando al día siguiente de aguardar su cuerpo, su cadáver en el sepulcro, al día siguiente que fueron a visitarlo no se hallaba y encontraron la puerta abierta, pues la piedra corrida de la tumba del sepulcro. Entonces, los discípulos pensaron que se había ido, ¿no? Que había resucitado e ido, ¿no? Pero este relata aquí que simplemente su cuerpo fue tragado por la tierra, el cuerpo físico, ¿no? Obviamente él sí resucitó, pero resucitar no es en modo material, es en algo espiritual. Por eso cuando en estado de conciencia acrecentada o en estado de clarividencia temporal, las tres Marías vieron a Jesús, no lo reconocieron inmediatamente, porque Cristo estaba mostrándose con su cuerpo etérico, no con el físico que siempre había vivido. Por eso pensaron que era un pastor que estaba allí o, o un ángel, ¿no? Pero era el cuerpo etérico de Cristo quien se les presentó a las tres Marías y luego a los demás apóstoles y luego a los discípulos antes de ascender al cielo. Esa es como la idea, Vladimir. No sé si enredé más el asunto, pero eso es lo que relata esta. No, no. Me parece muy interesante. No recordaba esta parte de que, como se dice, se lo tragó la tierra, ¿no? Sí. No. Pero obviamente uno entiende que más que tragarse se funde con el espíritu de la tierra o con lo espiritual de la tierra. ¿Sí? Sí, pero, sí, así, sí, Vladimir. Pero digamos, el cuerpo físico es algo, es un, ¿cómo se llama? ¿Cómo diría yo? A ver, en palabras humanas, es algo como decir una señal, porque realmente el cuerpo físico material no importa nada. Lo que importa es el espíritu, digámoslo así. Pero la señal que tenía que mostrarse ante la humanidad era que desapareció el cuerpo de Cristo. Esa es la señal. Y la señal está, digamos, escrita
en negrilla y con letra subrayada, porque además de eso, la piedra que tapaba el sepulcro estaba corrida, como si alguien lo hubiera movido y él se hubiera levantado y caminado, ¿no? Pero esos son señales para toda la humanidad. Pero realmente es una señal porque el cuerpo físico en sí no importa tanto. Es como decir el vestido de Cristo, pues sí, o sea, lo llevaba y todo, pero eso no es importante. Incluso el Evangelio habla de que las vestiduras de Cristo eran bien hechas, bien construidas, entonces algunos soldados romanos se pelearon en esas vestiduras, ¿no? Entonces, equivalente es el cuerpo físico, no es tan importante, pero como señal y símbolo se presenta así, porque este mundo o esta civilización actual es muy materialista. El hecho que haya resucitado es otra cosa. Por eso, la gran mayoría de los cristianos católicos y no católicos, pero cristianos en sí, piensan que la segunda venida de Cristo es que Él se va a materializar. Y también otra gran mayoría de cristianos católicos y no católicos piensan que, que el nuevo cielo o el paraíso prometido es también en mundo material, así como un jardín material con vacas, animales, un paraíso físico. Eso también no es así, porque lo importante es espiritual, no lo material. Entonces, la segunda venida de Cristo no es materialmente, no él va a tomar un cuerpo físico, y tampoco el cielo prometido o la tierra prometida tampoco es algo material, no es un lugar de en la tierra, no es otro planeta, sino que es algo no material. Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta, comentario, objeción. Recuerden que Steiner, empezando estos párrafos, decía que para la ciencia natural esto va a ser algo absurdo y grotesco, pero que él aún así lo iba a decir. Ya lo dijo. Entonces les pregunto así abiertamente, ¿qué es lo que la ciencia natural debería rechazar de lo que Steiner está diciendo aquí? ¿Alguien sabe? Repite la pregunta, Sandy. Sí. Steiner, antes de empezar a estos párrafos que ya leímos, advertía que lo que va a decir va en contra de lo que la ciencia natural actual enseña, ¿no? Pero que aún así lo iba a decir. Ya hemos leído 3 párrafos y ya lo dijo. Entonces la pregunta es, ¿qué es eso que la ciencia natural no aceptaría de lo que hemos leído? Entonces pregunto yo a ustedes, ¿qué es eso? Que el cuerpo de la parte física de Cristo haya sido ¿Tragada por la tierra? incorporada. Pienso yo, ¿no? Sí. Es una buena alternativa, pero digamos, yo creo que la ciencia podría aceptar eso, ¿no? Que hubo un hueco y se cayó el cuerpo físico. Es otra cosa. No sé si pasó desapercibido eso que la ciencia podría objetar. Lo de los terremotos y estos eh, que se relacionan con los eclipses. No, la ciencia actualmente no puede ni objetar ni afirmar eso. No, hay algo que la ciencia en este momento sí podría rechazar de lo que dijo Steiner ahorita. Que Cristo, digamos, que Cristo, digamos, tenga el don, la capacidad de estar en todas las personas. Eh, sí, pero la ciencia no se mete en eso, Vladimir. Es otra cosa. Uy, nos corchaste, Santi. Yo digo de lo de los glaciares de pronto, ¿no? No, este es un ejemplo que él da.
Voy a volver un poquito y se los voy a mostrar aquí. Miren, aquí está. Esto es. Esto es lo que la ciencia actual no puede estar de acuerdo por dos cosas. De hecho, yo pensé que iba a estar más claro, pero parece que no. Se los voy a dejar de tarea. ¿Listo? Y después se los explico. ¿O quieren que se los explique de una vez? De una vez, Santi. Mejor de una vez porque digamos que en mi ignorancia de esas ciencias, a mí no me, digamos que no me cuesta como trabajo entender que, o aceptar, mejor, más que entender, aceptar, que el terremoto ocurrió como consecuencia de un eclipse, porque pues, un eclipse es un fenómeno que tiene efectos a nivel de toda la Tierra. Entonces, vuelvo a decir, sin saber nada de eso, pues digamos que no, no me daría mucho problema, ¿no? Vale, muy bien. Debido a que me lo están diciendo y creo que hoy amanecí de muy buena gente, se los voy a explicar. No mentiras. Eh, sí, pasó desapercibido, realmente. Pero hay un pequeño hecho muy, 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 muy raro en esto, que para la ciencia actual es imposible, pero Steiner dice que pasó así, ¿no? Ustedes saben que Cristo murió el, el día de la Pascua judía, ¿sí sabían? Sí. Exactamente. Y querían descolgarlo rápido de la cruz, hablando así coloquialmente, porque tenían que hacer la ceremonia de la Pascua, ¿no? Entonces querían sacarlo rápido de la cruz. Bueno, ¿qué pasa? Sí. El día de la Pascua judía es nada más y nada menos que la- el- el día siguiente a la noche de luna llena. Y un eclipse de sol nunca puede ocurrir en luna llena, sino en luna nueva. Eso es lo que la ciencia va a refugiar de esto. Ah, Todos los eclipses de Ah, no, sol ocurren en luna nueva, no en luna llena. pero para eso se necesita saber astronomía, ¿no, Santi? Eso sí, sí, una pregunta. Puede ser, Vladimir, Santi, Santi, porfa. No, pero sí, también. pero miren, vean, todos los eclipses de eclipse de sol tiene que ser en luna nueva, por obligación. Y la Pascua judía por obligación era en luna llena. Entonces, para la ciencia natural, era imposible que hubiera un eclipse de sol allí, esa misma noche o día, porque era luna llena. Pero el Señor dice, sí hubo un eclipse de sol y hubo un terremoto, además. Eso es lo que la ciencia actual podría saltar de la silla y rasgarse las vestiduras. Pero Steiner relata que fue así. Eso era todo. ¿Valió la pena decirles o no? No, pues nos dejaste más enredados, pero entonces, si tú dices que no se puede, y entonces sí hubo, ¿qué pasó ahí? Ah, tienes que tener fe, Marilena. O le crees a la ciencia o le crees a Steiner. O sea, Astronómicamente es imposible. Astronómicamente es imposible, correcto. Hasta ahí vamos bien. Pero sucedió el eclipse solar. Como es un ser divino, ¿no? Exactamente. Entonces hay que unir estas ideas. En todo eclipse solar ocurren ciertos acontecimientos que ya los leímos, ¿no? Que es un despertar de las fuerzas demoníacas y otras cosas más. En la muerte de Cristo, a pesar de que hubo luna llena, sucedió como los eventos de un eclipse solar. Físicamente no se dio la configuración de Sol, Luna, Tierra, no se dio esa configuración, pero sí se dieron los efectos de un eclipse solar. Así hay que entenderlo, los efectos espirituales, ¿no?
Y ya les solucioné, ya les di la respuesta. Y creo que con esto podemos terminar por hoy. Exigía conocimientos astronómicos como los de Santiago. Uy, sí, ¿Será? muchísimo. No, eso ya No, está no a otro hubiéramos nivel, podido. no, para No, nada. no, no, hay que ser No, no. humildes. Eso lo enseñan en cuarto de primaria. ¿Cómo es el eclipse de sol y cómo un eclipse No, de no, luna? no, 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 pero nos hiciste No. sentir como un zapato, sentí como que en cuarto de primaria. No, mentira, no, no. Ahí lo único difícil era saber que la Pascua judía es en luna llena. Esto nos pasa por no contestar nada. No, mentira, no. Yo también molesto mucho. No, eso era difícil de descubrirlo, pero no, pero, o sea, Steiner da pistas, vea, eso es contrario a la ciencia, a la ciencia actual. No, muchísimas gracias, Santi, porque de verdad que yo no sabía. No tengo idea mucho de astronomía ni nada. Vale, vale, no, Y muy había bien. que hilar con lo de que decía Santiago, lo de la Pascua judía, ¿no? Sí. Exactamente, esa era la hilada difícil. Exactamente. Ah, Santi, pero entonces también hay, digamos que entre comillas, hay unas incoherencias con lo del nacimiento de Jesús, que si estaba nevando, que hemos hablado pues que son los dos nacimientos, también puede ser algo así parecido. Eh, todo tiene su explicación. Nada puede romper las leyes de la física. Tiene su explicación. Son otras explicaciones, pero esta es casi todo, incluso lo que hemos leído de Steiner, de los evangelios, de los cuatro evangelios, y esto, es que mucho de lo que uno lee no debe interpretarse en el mundo material, sino en el mundo espiritual. Al pie de la letra, pero en el mundo espiritual, ¿no? Este caso, el eclipse solar, son efectos del mundo espiritual. El terremoto, como que sí pasó, ¿no? De hecho, en el Santo Santurus del templo judío se rasgó también debido al terremoto, ¿no? No sé si se acuerdan de la película, que eso lo muestran al final, que se rasga Sí, es por sí, el sí, sí. terremoto, o sea que sí hubo un terremoto. Pero lo que era difícil allí para la ciencia natural actual es que haya un eclipse de sol físico. Eso sí es imposible, pero el eclipse de sol espiritual sí lo hubo. Pero entonces no fue la luna la que se interpuso entre la Tierra y el Sol, sino No, algo espiritual. exactamente. Lo que sucede físicamente, la configuración física de Sol, Luna, Tierra para que haya eclipse de Sol, no se dio esa vez. Lo que sucede espiritualmente y astralmente cuando hay eclipse de Sol, sí sucedió esa vez, cuando murió Cristo. Entonces, cuando se lee los anales acásicos, se muestra como si hubiera un eclipse de Sol, pero no se da el eclipse de Sol por la configuración astrofísica, sino por los efectos anímicos espirituales. por eso la ciencia nunca lo va a aceptar, ¿no? Ujú. Exactamente, así es. Y nosotros sí lo aceptamos porque ya sabemos la solución. Bueno, muchas gracias a todos. Feliz noche. Gracias. Muchas Bueno, feliz gracias. noche. Nos vemos el Gracias, próximo Feliz Santi, martes. noche. feliz noche. Bueno, que estén Gracias. bien. Chao, chao. Chao.